Feliz día, comenzamos a día de hoy Conexión Extraterrestre Adriana. Quien te habla, Adriana Luz, sea coach líder de la Escuela Adi Luz, a través de Buenos Aires y Ituzaingó, Argentina, transmitiendo absolutamente para todo el universo. Te doy la bienvenida. Vamos a comenzar clase a día de hoy. Para poder hacer contacto y disfrutar de la programación, www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana, www.youtube.com/adi-medio luz advancea. Te doy la bienvenida. Hoy hablamos de un tema interesante, de un tema superior, un concepto muy amplificado en lo que es la parte de purificación, pureza, develación, y también vamos a hacer una actualización planetaria. A través de la actualización planetaria podemos saber y entender qué está pasando de forma actualizada a día de hoy, 2025, qué está pasando para empezar a comprender y a entender lo que está orientado a un nuevo nivel de conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primeramente vamos a hablar de las nuevas energías, lo que está orientado al despertar de conciencia y un nuevo nivel y una nueva frecuencia. Bien, para poder conectarse y también para poder desarrollar y disfrutar lo que está orientado a los temas, charlas que desarrollamos en el programa, pueden entrar a www.instagram.com/adi.certeza, www.instagram.com/adi.certeza, www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana, www.youtube.com/adi-medio luz advancea, o también a través de Facebook, www.facebook.com/yo soy Adi Certeza o Conexión Adriana. Te doy la bienvenida. Hoy vamos a desarrollar y abordar este tema desde la psicología extraterrestre. Y también vamos a hacer una actualización planetaria para poder conectar con frecuencias superiores a través del camino del despertar. Develar, entender, comprender y también asimilar un nuevo nivel de conciencia. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Bien, vamos a empezar por lo que es el concepto de empezar a desarrollar, ver, a develar, hablar un poco sobre lo que es el concepto de la actualización planetaria. ¿Qué está pasando a día de hoy a través de lo que es el concepto planetario y el despertar de conciencia? Muy interesante empezar a conectar con frecuencias extraterrestres, con tecnología superior, para bajar esa tecnología al área del planeta Tierra para comenzar a despertar y traer esa conciencia de tecnología, de develación, a través de lo que es la frecuencia terrestre, para tener conciencia acá en el planeta Tierra. Cuando empezamos a conectar con frecuencias superiores, bajar esa frecuencia a la Tierra para tener conciencia a través de lo que es la frecuencia planetaria, entendemos que hay una diferenciación entre diferentes niveles de conciencia, entre lo que son cuarta, quinta, sexta dimensión o dimensiones de sabiduría o dimensiones extraterrestres y lo que está orientado a frecuencia planetaria. Entonces, entender y comprender de qué manera poder bajar gran cantidad de conciencia a través de lo que es la frecuencia de, obviamente, dimensiones superiores y bajar esa conciencia a frecuencias de 3D para conectar con la conciencia del cuerpo, mente y alma. Algo muy importante, nos damos cuenta que cuando bajamos a tercera dimensión para conectar con frecuencias superiores, entendemos que el planeta Tierra todavía está en un proceso evolutivo. Entonces, hoy, a través de la sabiduría y las canalizaciones que hemos tenido con maestros, yo, Adriana, quien te habla, durante todo el mes tuvimos, obviamente, un montón de develaciones y canalizaciones para poder desarrollar y compartir con ustedes charlas a día de hoy a través de lo que es la nueva sabiduría, que está orientada a la develación, a conciencia superior y también develar desarrollos nuevos, sabiduría nueva, que a lo mejor no tenían o no consideraban, y a través del despertar de la conciencia comenzamos a entender y a develar. ¿Por qué salimos de la frecuencia terrestre? ¿Por qué decimos que observamos, en psicología extraterrestre decimos que observamos a través de frecuencias de por fuera de la Tierra? ¿Por qué?
porque a través de ver y entender de por fuera del plano terrestre, podemos comprender con qué conciencia o en qué estadio de conciencia está nuestro planeta y bajar conciencia de aceptación para poder hacer los cambios que tenemos que empezar a desarrollar. Algo muy importante, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En tercera dimensión todavía las frecuencias terrestres o egoicas o diabólicas no se han erradicado, no se han disuelto en su totalidad. Entonces, para empezar a conectar desde la conciencia superior, tener conciencia de la conexión con el mundo espiritual, la develación, la purificación, saber y empezar a discernir entre lo que está bien y lo que no. Entonces sabemos que en tercera dimensión las frecuencias están orientadas todavía al sueño colectivo de las masas. Y desarrollar y discernir entre lo que son frecuencias del despertar y lo que son frecuencias ilusorias o terrestres. Entonces, tener en cuenta este concepto ayuda a salir de aquel concepto de sueño para despertar a una conciencia de develación. Primeramente, salir de aquel concepto que puede estar orientado a aquello que me duerme, o aquello que me intoxica, o aquello que me debilita, y empezar y tener herramientas, métodos, sacamos la palabra herramienta, métodos y técnicas de conexión a través del mundo superior. En tercera dimensión todavía no limpiamos en su totalidad lo que está orientado a frecuencias del astral. Entonces, para poder discernir y para poder comprender, salir de frecuencias terrestres me ayuda a poder bajar conciencia para cuando tengo conciencia terrestre poder interactuar en este planeta, en este bello planeta donde estamos viviendo a día de hoy. Vamos a hacer una actualización planetaria desde mi palabra, mi boca, mi conciencia. Y cuando explicamos algunas cosas o usamos palabras que estén orientadas al despertar de la conciencia. Algo muy importante, como dijimos en el programa anterior, los seres extraterrestres o frecuencias superiores no usan palabras que estén orientadas en 3D. Utilizan palabras, códices o códigos orientados al despertar de la conciencia. Esto significa tanto en nombres, claves, divinidades, dimensiones o palabras o códices nuevos que ayudan al camino del despertar. Para esto, aquellas frecuencias que son frecuencias que han estado dormidas o frecuencias que viven todavía en 3D, despertar la conciencia a un concepto de develación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esto? Empezar a conectar con frecuencias superiores para el camino del despertar. Algo muy importante, desarrollar un concepto superior, amplificar la mente y la conciencia, abrir la mente a una nueva sabiduría que comienza y también tener técnicas y métodos para poder despertar. En tercera dimensión, aquellas frecuencias o programas ilusorios están creados para que el ser humano tenga una frecuencia determinada a través de lo que es la conciencia mental. Y muchas frecuencias durante muchos años han hablado de la frecuencia del corazón o del plexo como un concepto de conexión. Para poder llegar a interactuar y a conectar con frecuencias superiores, tanto en lo que son técnicas y métodos, ayudan a activar procesos de lo que es la parte de iluminación a través de lo que son las frecuencias a nivel mental, a nivel neuronal y también a nivel conciencia. Significa que la parte cerebral, alma y espíritu tienen un concepto primordial a la hora de poder conectar con frecuencias superior. Entonces, la meditación, psicología extraterrestre, concepto de conexión extraterrestre, ayuda para activar áreas del cerebro que se encuentran dormidas o sin concepto de iluminación.
Para esto la conciencia del cuerpo, lo que son las proteínas vegetal, peso corporal, concepto del alma, espíritu y conciencia. Cuidar cuerpo para mantener, obviamente, un cuerpo saludable y en un peso óptimo. Cuidar y conectar con la parte álmica para poder conectar y estar siempre orientado al concepto de mi yo soy, de la conciencia y seguir avanzando en un nivel superior. Y nuestro espíritu, también para poder desarrollar nuevos niveles de conciencia, para poder despertar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La meditación es un concepto que ayuda a que la mente pueda activar y pueda limpiar y purificar áreas que se encuentren dormidas, áreas que se encuentren desactivadas o áreas que se encuentren sucias o implantadas. Entonces, para esto entender, salir de conceptos de creencia políticos, social, cultural, inclusive religioso, para ir a un nuevo nivel de conciencia, donde la confianza y la experimentación ayudan a poder entender. Salir de frecuencias terrestres mundanas o frecuencias que pueden estar orientadas a los bajones energéticos o también la intoxicación. Entonces, cuando empezamos decimos on a mi sabiduría, on a mi frecuencia, on a mi ser superior. Empiezo hoy, empiezo ahora. Y mantener ese concepto de despertar para evolucionar. Varios conceptos a tener en cuenta. Cuidado del cuerpo, peso corporal, porque obviamente eso ayuda a que, obviamente, la sintetización de luz, de luminosidad, se pueda llevar adelante en el cuerpo. Bien. Conexión al alma, espíritu y conciencia. Y salir de aquellas frecuencias que pueden generar que el ser humano tenga limitación en lo que es el área mental o la parte emocional. Bien, conectar con frecuencias de develación en todos los niveles de conciencia, en todos los niveles de conciencia. ¿Y por qué es tan importante la frecuencia planetaria? ¿Por qué es tan importante la conciencia planetaria? Para saber en qué nivel energético o mental está el ser humano. Si vamos a una medición en lo que es la frecuencia de comunicación con el mundo superior y una conciencia amplificada, vamos a ver o vamos a medir lo que es la frecuencia de conciencia por un concepto de porcentaje o por una frecuencia de resonancia. Todavía, en algunos lugares del planeta Tierra, la resonancia o frecuencia mental es una frecuencia baja porque obviamente el ser humano todavía tiene que evolucionar. Y esto, algunas frecuencias del inframundo o frecuencias del astral saben que el cerebro es un concepto de tecnología. Entonces, la frecuencia vibracional es un concepto de tecnología donde yo, a través de la conexión con esa frecuencia, puedo conectar con niveles altos o altísimos de conciencia. Entonces, on a mis cambios y a mi transformación. On empiezo hoy, empiezo ahora, empiezo ya en este instante. Bien, y conectar con frecuencias de desestructuración para poder comprender y discernir entre lo que está bien y lo que no. Para esto entender también lo que es el concepto del cuidado interno y la frecuencia superior. ADN, DNA, tecnología del ADN y comunicación con la conciencia. Comunicar o conectar con frecuencias de divinidad. Cuando decimos yo me conecto a mi divinidad, estoy conectando a frecuencias altas de conciencia, donde el cuidado del cuerpo, la mente y el alma ayudan a poder despertar. ¿Y qué hay que tener en cuenta también? Lo que son las nuevas frecuencias. Si el ser humano no sabe cómo funciona su cuerpo, va a estar condicionado a la forma de pensamiento. Y lo que están orientados a frecuencias terrestres, que pueden estar orientados a creencias, desarrollan conceptos limitantes para que el ser humano despierte hasta un cierto nivel y tenga una forma de vida
o tenga un nivel de vida, o tenga un tiempo-espacio de vida que pueda vivir cierta cantidad de años, para que no sobrepasen o para que no puedan acceder a su frecuencia ilimitada de conciencia. Vida eterna, concepto de sabiduría, procesos de purificación, curación, sanación, abundancia, obviamente sabiduría y concepto de conexión de forma superior, frecuencias altas donde la mente, cuerpo y conciencia puedan experimentar las bondades y bellezas del universo. ¿Y por qué pasa esto? Porque las frecuencias egoicas, astral, tienen un concepto de frecuencia de resonancia donde aquellos seres humanos que entrenan su mente para un concepto superior o para una resonancia superior pueden adquirir o conectar con frecuencias extraterrestres o planetarias. Cuando decimos on a mi cambio, a mi transformación, puedo empezar a develar y a sacarme las vendas, creencias o conceptos egoicos. Bien, a día de hoy, ahora, yo, Adriana, a través de mi canalización o mis canalizaciones, pudimos bajar o entender muchas cosas que están orientadas con el concepto de develación. Para esto, la energía del cuerpo, mente y alma son conceptos de divinidad. ¿Y qué es lo que condiciona que el ser humano pueda vivir al 1000% feliz, al 1000% sano, al 1000% sana, al 1000% evolutiva y al 1000% con sabiduría? Las creencias terrestres que fueron implantadas a través de frecuencias del astral. Entonces, para esto, saber y comprender que muchos sistemas en tercera dimensión todavía ofrecen un concepto del astral. Y muchas frecuencias de conexión superior emiten frecuencias de rayos lumínicos para despertar la conciencia. Hablamos de algo muy interesante que es a día de hoy lo que está orientado a algo que hablábamos con los maestros y algo que vi por ahí, que leí, que me pareció interesante, que hablaba de un concepto, de una frase muy pero muy interesante, que decía lo siguiente: hacer lo que es correspondiente. Hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que corresponde. Siempre hay que hacer lo que corresponde. Hacer siempre lo correcto, lo que corresponde. ¿Qué significa eso? Que ante cualquier situación yo tengo que obrar con la verdad de quien yo soy. Yo tengo que obrar con la veracidad de mi conciencia. ¿Qué significa una frase de tal magnitud? Hacer siempre lo que corresponde. Hacer siempre lo que corresponde. Significa que en cada nivel de conciencia, en cada situación, en cada concepto de cada situación que pase, cada situación que esté viviendo, cada frecuencia que esté transitando, tengo que hacer lo que corresponde. ¿Y por qué hablamos de la palabra discernir? Discernir. Porque la palabra discernir me lleva a ¿qué? A saber entre lo que está bien y lo que no. Entonces, uno de los conceptos trascendentes, develadores, superior, es salir de la creencia mundana y los conceptos de hipnosis colectivos de las masas, el hipnotismo terrestre, egoico, que me puede generar que no pueda discernir entre lo que está bien y lo que no. Con mi experiencia de diferentes conceptos de canalizaciones,
las diferentes formas de lenguaje y el concepto de experimentación ayudan a poder ver y entender cómo cada ser humano interpreta lo que son los conceptos de forma de vida. Y la verdad en el concepto de lo que es lleva a discernir entre saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no. Entonces, salir de conceptos egoicos, salir de la tierra. Hagamos un ejercicio. Salgamos de la tierra. En meditación podemos meditar, salimos de la tierra y vamos a un nuevo concepto de galaxia. Y nos paramos en alguno de esos planetas a observar, o podemos hacer esta experimentación con algún planeta también, y observamos ese concepto de forma de vida a través de por fuera de la Tierra o de la galaxia o del sistema planetario. ¿Y qué vemos? Vemos un concepto de infinitud. Vemos estrellas, planetas, galaxias, universos, brillantez. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que adentro de cada frecuencia puede haber vida o hay vida como pasa en el planeta Tierra. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que aquellas creencias en la cual vive el ser humano inmerso por creencias, por cultura, por sociedad, por miedos, por carencias o por develación de conciencia, está condicionado a lo que vive según la experimentación. Cuando salimos del sueño colectivo o cuando salimos del hipnotismo, de la hipnosis, que vive el ser humano a través de lo que cree que es, empieza a discernir en la verdad de lo que es, de lo que en realidad es. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que la verdad de lo que es una develación de una conciencia verdadera. Bien, entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la frase siempre hacer lo que corresponde significa que en mi nivel de conciencia, aunque no tenga el nivel más alto de conciencia, voy a hacer lo mejor que pueda hacer dentro de mi nivel de conciencia. Si tengo un nivel superior de conciencia, voy a acceder a hacer más de lo que hacía, porque ya tengo otro nivel de conciencia. Y ese concepto de hacer lo que corresponde está orientado a discernir entre lo que está bien y lo que no. Entonces, la manipulación y lo que está orientado a la muerte de las almas. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Cuando se vive una vida terrestre, mundana, egoica, o una vida en la orientación de lo que es el concepto de 3D, cuando empiezo a develar la conciencia, a desarrollar la conciencia, puedo ver verdaderamente en lo que es. Entonces, la manipulación, los conceptos de codicia, los conceptos de carencia, los conceptos de manipulación a través de acceder a aquello que se quiere, quiero todo, quiero la totalidad del universo, o la manipulación, lleva a que el ser humano o el ser egoico no pueda comprender la infinitud de la existencia. Entonces, una frase muy interesante a través de lo que es hacer siempre lo que corresponde, en cualquier nivel de conciencia, significa que hay una diferenciación entre lo que es lo que no se hace o lo que se hace de forma egoica o lo que se hace de forma lumínica. La divinidad que yo soy me permite discernir entre lo que está bien y lo que no. Y en ese momento salimos de lo que es la hipnosis colectiva de las masas para empezar a conectar con la develación de la conciencia que yo soy en mi interior. La activación de los vórtices de luz, la activación de los chakras, la activación de frecuencias de purificación, permiten que pueda entender y comprender un nuevo nivel de conciencia. La alimentación consciente permite estar sana o sano a través de la parte corporal y permite también mantener la frecuencia elevada, la vibración elevada.
La conexión al alma permite entender cómo desarrollar conceptos de gestión interna de las emociones, y la conexión al espíritu permite saber en qué concepto evolutivo estoy y seguir evolucionando a través de un nivel nuevo de conciencia. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que a través de, obviamente, de 100, 200 o 500, 700 años o 1000 años, en diferentes niveles de conciencia, la sociedad, la humanidad o el planeta ha vivido diferentes conceptos entre formas de vida o conceptos de manipulación para llevar o sostener alguna forma de vida en lo que son los conceptos de tercera dimensión. Entonces, entiéndase lo siguiente. Discernir significa hacer lo que tengo que hacer. Y saber diferenciar entre lo que está bien y lo que no. Y esto requiere la evolución de la conciencia. A través del concepto de programas de tercera dimensión, una vida predeterminada, ofrecida por el mundo terrestre, lleva a que el ser humano esté obligado o está obligada a salir de ese parámetro de forma de vida, donde despertar la conciencia permite evolucionar. Entonces, desde mi palabra, yo, Adriana, desde la conciencia que yo soy, saber discernir o despertar la conciencia permitió que pueda ver la verdad de lo que es. Y sacarse la venda o rasgarse las vendas que no permitían que pueda ver aquello que está orientado a la develación de conciencia. Si sabemos que tenemos semejanza de la creación, que Dios, diosa, nos hizo en concepto de semejanza, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir que estoy hecha o hecho semejante o semejanza a Dios, diosa? Que en creación tengo semejanza o igualdad a los dioses. ¿Y qué es lo que me limita a pensar eso? Las creencias. O los conceptos de la estima. O los conceptos de manipulación. Entonces, téngase en cuenta esto. Si nosotros venimos a la Tierra como seres humanos, cuerpo, brazos, piernas, cabeza, ¿qué venimos a despertar? ¿O qué venimos a purificar? La parte álmica. Entiéndase esta coherencia. Si venimos a la Tierra como seres humanos, ¿qué tenemos que evolucionar? Ir a un concepto superior, o sea, purificar y trascender ser humano para convertirme en ser divino o divinizante, a un superior, estar o ser a un superior. Por un concepto de entender que la Tierra o el planeta Tierra fue co-creado para la práctica en nuestra divinidad. Entonces, entender y comprender este concepto me ayuda a entender y a comprender que mi cuerpo, mente y alma fueron co-creados a imagen y semejanza de los dioses para que pueda venir a practicar acá a la Tierra un concepto divinizante y pulir ese concepto que traía por un concepto aún mejor. ¿Qué significa? Que si vengo como ser humano a la Tierra, vengo a purificar y a perfeccionar aquel ser quien yo soy. Otra vez, si yo, ser humano, vengo con cuerpo, brazos, piernas, cabeza, vengo a imagen y semejanza de los dioses, ¿qué vengo a hacer? ¿Qué vengo a purificar? Mi alma. ¿Qué vengo a desarrollar? La mente. ¿Qué vengo a experimentar? La tecnología del universo. Entonces, aquellos conceptos de elementos
que fueron co-creados en la Tierra para lastimar o malversar la tecnología del cuerpo, estuvo congeniado o estuvo ideado, saquemos la palabra congeniar y pongamos una palabra acorde a lo que está orientado este concepto. Si aquellos conceptos de deterioro fueron co-creados por seres del astral, entender este concepto me ayuda a discernir entre lo que está bien y lo que no. La tecnología del ADN y los conceptos de activación de frecuencias de ADN superior, o sea, ADN de frecuencias muy altas, ayuda a despertar la conciencia en aquel concepto de entender que estamos hechos a imagen y semejanza. Cuando yo digo, yo me conecto a mi yo, estoy conectándome a la frecuencia de la esencia con la que vine, sin modificación, sino que por un concepto de transmutación o develación de una conciencia original. Entonces, ¿por qué es tan importante la alimentación consciente, la alimentación de frutas, verduras, semillas y cereal? Para poder conectar con frecuencias superiores a través de la conciencia del cuerpo. ¿Por qué es tan importante la conexión al alma? Para poder desarrollar una mejor forma de concepto emocional y un mejor concepto en la parte del espíritu. Entonces, entender esto es muy importante para poder hacer contacto a través de frecuencias superiores, a través del camino del despertar. Aquellos que todavía no despertaron o que se quedaron en frecuencias del astral, entender y comprender este concepto los ayuda a despertar en el concepto de la conciencia de todo lo que es. Cuando decimos, yo me conecto a mi yo, estoy entrando a la profundidad de mi ser, porque el ser humano vive inmerso o está en conceptos de lo que es ese sueño colectivo de las masas, de estar en otro, de estar en él, de estar prestando atención a otras cosas, o también estar distraído o distraída en otros conceptos. Cuando yo me conecto a la frecuencia de mi alma, de mi conciencia, de mi espíritu, puedo empezar a prestarme atención de aquello que está orientado a develar mi conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primeramente, una conciencia superior. Empezar a verse de por fuera de la Tierra para entender una conciencia más amplificada. Y cuando decimos salir de ese concepto de frecuencias de hipnosis colectiva, empezar a despertar a un concepto de frecuencias de divinidad. Hay algunos que todavía no salieron de la creencia mundana de los conceptos bajos de conciencia. Y empezar a desarrollar en un nivel superior permite que puedas salir de ese sueño de enamoramiento colectivo o los conceptos. ¿Se acuerdan ustedes que decían, yo endulzo un poquito y ya está? Yo enamoro un poquito y ya está. Que eran las frecuencias que usaban los magos de la antigüedad o frecuencias de otros conceptos. Porque esta frecuencia era comenzar. ¿Por qué es tan importante salir de los conceptos de intoxicación? Petróleo, salir de conceptos bajos, mundanos, y salir de los conceptos terrestres de manipulación. No hables, no digas. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta este concepto para empezar a despertar? Tecnología del ADN. Tecnología superior. Y a día de hoy, hasta los seres terrestres, mundanos, o inclusive conceptos de marketing político, o también de lo que está orientado a la parte terrestre, han ideado conceptos de venta marketinera a través del concepto espiritual también. Por eso, conectarme a una frecuencia superior permite discernir entre lo que está bien y lo que no. De esta manera, usar mi mente
en pos de la conexión a la divinidad, permite que pueda conectar a una frecuencia superior. Entonces decimos on a mi frecuencia superior, on a mi estado de conciencia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque antes se usaba lo que era el concepto de despertar para cuestiones de beneficio personalista. Y a día de hoy, a través del concepto superior, dejamos de intoxicarnos para poder comenzar a evolucionar. ¿Cómo estamos a día de hoy a través de la frecuencia planetaria? ¿Cómo estamos a día de hoy a través de la frecuencia de conciencia? Cuando decimos on a mis cambios y transformación, saquemos el off y conectamos con una frecuencia de divinidad para poder despertar. Saben ustedes que muchas frecuencias todavía no despertaron y otras todavía siguen a través de lo que es el concepto terrestre. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que muchos sistemas terrestres, egoicos, mundanos, fueron seductores o seductoras para que el ser humano no pudiera despertar. Y muchos decían, decile on a tus cambios y a tu transformación, porque el concepto del off era un veneno. Ponete off que te pica un bicho. ¿Por qué todas esas frases o conceptos de simbología hoy nos pueden traer lo que es el concepto de poder entender a dónde está orientado el concepto del camino del despertar? ¿Qué significa este concepto de salir del concepto de frecuencia mundana? ¿Y por qué está orientado el concepto del simbolismo también? ¿Cuándo comenzamos? Y empiezo mañana, empiezo pasado, hoy. Empezar ahora para poder comenzar a despertar. Y entender que nuestros cambios están orientados a frecuencias superiores de conciencia. A día de hoy todavía la purificación de los mares, salir de la contaminación petrolera, conectar con frecuencias superiores, salir de lo que está orientado a la parte de manipulación o los conceptos de no hablar o no decir o no expresar, y el desarrollo superior a través de una conciencia evolutiva. La transmutación requiere la purificación del cuerpo. No requiere que yo me voy a convertir en otra cosa o me voy a ver de otra manera. La transmutación está orientada, es un concepto de divinidad, es un poder extrasensorial para limpiar la parte corporal y álmica. Entonces, cuando decimos yo me conecto a mi divinidad, estoy llamando a una parte de mi ser para poder conectarme a una frecuencia superior. Y ese concepto ayuda para que pueda despertar. Ustedes habrán tenido algún noviecito o noviecita. ¿Cómo hacía para, decían en la antigüedad, para levantarlos? Con la seducción. ¿Y vos te acordás que cuando te seducían o cuando te hipnotizaba no podías discernir? No importaba si le faltaban los dientes, no importaba si estaba todo desestructurado. ¿Y qué pasaba? Que había ahí un concepto de enamoramiento. Y eso generaba que la persona no pudiera discernir. Entonces, es un ejemplo. Cuando hay un concepto de hipnosis, cuando están hipnotizados, el ser humano tiene que empezar a discernir entre lo que está bien y lo que no. Decía, no importa si pesa 1000 kilos o 500 kilos, porque no puedo discernir entre lo que está bien y lo que no.
Entonces, en ese concepto, podríamos poner un ejemplo, me lleva a comprender esa conciencia que tengo que empezar a desarrollar para evolucionar. Cuando había un canchero o alguien que seducía como en las novelas, generaba que esa señora o esa chica, igual para las mujeres, o esa mujerona, seducían a través de qué? De que aquel o aquella no pudieran despertar. Y había un concepto que era no poder discernir. En las parejas pasaba lo mismo. Puede ser un concepto de ejemplo de lo que está orientado a día de hoy en lo que es la parte terrestre o mundana. A día de hoy, a través de lo que es el concepto de despertar de conciencia, desarrollar un nivel superior permite que pueda discernir entre un concepto superior o una frecuencia terrestre, que pueda develar un concepto superior para el camino del despertar. Amplificar la mente requiere que a través de mis poderes y todo aquello que traigo en ese concepto de divinidad, esa tecnología innata que traemos del universo, poder desarrollarla para despertar. ADN, tecnología del ADN, DNA, tecnología del ADN, porque a través de conectar con frecuencia superior, yo, a través de comenzar para poder despertar. Todavía no salimos de la intoxicación, estaba hablando el otro día, todavía no salimos de la intoxicación de los aerosoles, de aquello que tiran en el aire, de la contaminación. Todavía se siguen haciendo elementos que contaminan, aerosoles. Todavía no erradicamos lo que es los conceptos de intoxicación o contaminación a través de los mares, a través del concepto planetario. Y empezar a comprender a través de lo que vemos o aquello con lo que experimentamos, poder desarrollar una conciencia evolutiva. Salir de los conceptos terrestres para conectar con una frecuencia extraterrestre. De esta manera, yo puedo empezar a conectar con niveles altos de conciencia. ¿Y qué me lleva a discernir? Salir de las creencias terrestres, salir de la creencia mundana. Ese concepto de purificación para poder comenzar a despertar. Y también experimentar un nuevo nivel de conciencia. Decile on a tus cambios y a tu transformación. Y muy importante, empiecen a revisar los registros. Salgan de conceptos políticos o de manipulación que esté orientada a lo que es la manipulación de las masas o de la sociedad. Muchos seres terrestres, inclusive maestros o maestras, tienen contratos con los sistemas políticos, presidencial, de intendencia o alcaldía. Y poder empezar a discernir para poder hacer lo que corresponde. Una frase muy importante para salir de conceptos terrestres, egoicos, mundanos o conceptos de ataques de frecuencias astral. Entender y comprender que aquellos conceptos egoicos o del ego generan que el ser humano tenga que empezar a despertar. Estar, ser, evolucionar. Y salir de conceptos terrestres que puedan generar algún tipo de distorsión. Inclusive, algunos llamados maestros todavía tienen contratos humanos, políticos y social. Por codicia, por querer todo, por querer más, o por un concepto de manipulación, por falta de conciencia. Cuando aquellos nenes
que no despertaron. Alguien les dice, bueno, se les habla, se los lleva a la plaza, porque uno comprende que hay niños que tienen que despertar. Nosotros no vamos en contra de los niños que quieren despertar, porque entendemos que son niños que tienen que despertar. Es muy importante que cuando empezamos a despertar, la conciencia de discernir se pueda manifestar. Entonces, despertar requiere discernir y salir de los conceptos de hipnosis. Ir a una frecuencia de planetaria, para poder ver con la grandeza del universo, con la grandeza de los dioses, lo que tenemos que empezar a evolucionar. Ir por la grandeza de los dioses para empezar a evolucionar. Ver con la grandeza de Dios diosa, o de Dios, la magnitud de Dios, para empezar a despertar. Y una frase muy importante que obviamente quería desarrollar, que es hacer lo que corresponde. Siempre hacer lo que corresponde. Significa que hacer lo que corresponde requiere hacer lo que hay que hacer. Sin manipulación, sin conceptos de matanza de almas. Y otra cosa, también, que no es otra cosa que es lo mismo. No solo se mata cuando alguien atenta contra otro a través del cuerpo. También se atentan las almas y también se matan almas. Entonces, salir de ese concepto me ayuda a poder despertar y también ver con la grandeza del universo. Ver con la grandeza del universo. Salir de conceptos terrestres para conectar con una frecuencia superior. Para esto, ver desde la conciencia planetaria. Ver desde la conciencia planetaria. Si tenemos conciencia planetaria, podemos tener conciencia del cuerpo. Si no podemos ver a través de un concepto de infinitud, no podemos bajar esa conciencia al cuerpo, ni al alma. Cuando conectamos con una frecuencia superior, podemos empezar a despertar. Cuando yo me conecto a mi yo superior, activo mi conciencia. Y activar la conciencia significa poder ver de forma amplificada esa conciencia planetaria para poder desarrollar esa conciencia a través de poder bajarla al cuerpo. Yo me conecto a mi yo superior, activo mi conciencia, la conciencia de mi yo superior, para despertar. Y también para poder entender y comenzar a evolucionar. Saber discernir significa establecer una diferencia entre los programas de tercera dimensión y la conciencia dimensional, donde yo empiezo a hacer contacto con frecuencias del espíritu. Frecuencia materia, frecuencia antimateria, conceptos de divinidad, belleza del universo, curación para el cuerpo, curación para el alma, curación para el espíritu. ¿Y qué hay que tener en cuenta? No vemos un concepto a través de diferencia entre limítrofes. Vemos en conciencia planetaria. Ni siquiera diría en conciencia planetaria. Diríamos en una conciencia de galaxia, en una infinitud cósmica. ¿Por qué se habla de tener o ver o tener o ser un universo observable? Para poder bajar una parte de esa conciencia, para poder mejorar la calidad de vida. Universo observable. Para poder desarrollar un nuevo nivel de conciencia. A través de la experimentación, a través de la alquimia y a través de, obviamente, la experiencia vívida por ciclos de sabiduría o por estadios de sabiduría, yo puedo comenzar a despertar en todo aquello en lo que es.
y salir de contratos terrestres, mundanos, políticos, social, cultural, religioso, económico, inclusive de aquellos conceptos de creencias, de empresas, que pueden generar que aquellos seres que quieren despertar atenten contra su alma o su conciencia. Esto es Escuela Adi Luz, con tecnología Advancea. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Venimos como humanos, no somos animales. Venimos para desarrollar un nuevo nivel de conciencia, donde la conciencia se amplifica y se manifiesta, se plasma a través de diferentes niveles de conciencia: cuerpo físico, alma, espíritu, conciencia superior y desarrollo de comunicación a través del mundo espiritual. Feliz día. Esto es Escuela Adi Luz, con tecnología Advancea. Te esperamos.